Válgame el guerrero, la maldición de Valiria, que el tráiler de House of the Dragon sobrepasa ya los 26 millones de vistas en Twitter y ha sido uno de los avances más exitosos de este 2022. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con un nuevo video donde hablaremos sobre algunos personajes que podrían aparecer y otros que no en esta primera temporada según los rumores, así como un par de referencias extras sobre este avance y que conectan directamente con su predecesora Game of Thrones. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. En efecto, después del rotundo hype que causó el lanzamiento del tráiler, aún seguimos con la emoción a tope y debemos prepararnos porque la larga noche está a punto de terminar y estamos a menos de 100 días del estreno de esta fabulosa serie. Como recordatorio, el showrunner Ryan Condal estará en el Comic Con de San Diego este verano, justo a finales de julio, y aunque no han confirmado que irán los actores de House of the Dragon, lo más probable es que así sea y se muestre ahí el tráiler final, donde seguramente veremos batallas y mucha más acción. Yo en particular, teniendo contacto con los medios, trataré de aplicar para una entrada y espero tener suerte. Lo cierto es que dudo que HBO comparta el primer episodio, es decir, el screener, mandándonos un link por correo, ya que tratándose de un programa de grandes proporciones, la cadena se reservaría ese derecho manteniendo el hermetismo y la curiosidad. Y es que según el sitio IMDb, House of the Dragon se ha convertido en la tercera serie más popular del mundo, y cuando sea lanzada subirá seguro al primer puesto. Todo esto se logró en medio de un panorama algo adverso, pues el tráiler se lanzó entre el May the 4th Be With You de Star Wars y el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, así que todo es posible si se tiene un gran producto. Tan es así que House of the Dragon no le teme en lo absoluto estrenarse casi pegado con The Rings of Power, la serie del Señor de los Anillos, que en este punto ya no hay comparaciones, pues sabemos que las dos serán muy diferentes en cuanto a su tono y dirigidas a públicos distintos. Hablando de otro tema, Matt Smith, quien interpreta a Daemon Targaryen, estuvo en el Paris Fan Festival, donde habló un poco sobre House of the Dragon, diciendo algo sobre su experiencia con los dragones. Sin dar muchos detalles, es divertido volar de mentiras. Tuvimos un gran momento y me terminé riendo en muchas escenas a pesar de que el personaje es gruñón. Construyen un gran simulador que aparenta ser un dragón, mide como 10 pies y te lanzan mucho viento. Es lo más cercano a esa experiencia y fue bueno, fue divertido. Nos vamos ahora con detalles extras que hay que resaltar del último avance, y es que la fotografía es estupenda. Esta corre a cargo del director Fabian Wagner, quien ya trabajó en Game of Thrones y que ahora repite el rol dándonos escenas épicas y sumamente cinematográficas. De hecho, dados los filtros opacos que utiliza, en combinación, claro, con la producción y la iluminación, da la impresión de que este show de fantasía en realidad se lleva a cabo dentro de un plano real y todos sus elementos se sienten verosímiles y genuinos. Algo que por ejemplo no ocurre con The Witcher o La Rueda del Tiempo, donde se abusa del color y la limpieza. Otro detalle es que House of the Dragon se estrenará justo una semana después de que termine la nueva temporada de Westworld, la cual se emitirá del 26 de junio al 14 de agosto, dándonos dos series de peso con solo 7 días de diferencia. Dicho esto, quiero abordar un rumor sobre la aparición del rey Jaehaerys I Targaryen, quien en los libros era apodado El Conciliador y se le conoce por ser el mejor monarca y el más longevo de toda la historia de Poniente. El viejo rey o el rey sabio saldría a cuadro, según la información en Reddit, en el primer episodio, justo en la escena del Gran Consejo del año 101, donde los señores de Poniente discutirán el asunto de la sucesión. Por ahí en Twitter alguien dijo que supuestamente iba a ser un actor de Star Wars, uno ya mayor y poco conocido, pero esto no es algo seguro. ¿Que si me gustaría que pasara? Claro que sí, sería genial. Y más aún se aparece con la reina Alysanne. Sin embargo, Jaehaerys para entonces, de acuerdo con los libros, ya estaba postrado en cama sin poder gobernar mucho y no se encontraba en Harrenhal, y su esposa, la reina Alysanne, murió en el año 100, es decir, un año antes del Gran Consejo.
Pero como la serie es una adaptación, muchas cosas pueden cambiar y quizás nos regalen eso. Si es así, seguramente será un flashback sin muchos diálogos, solo para ponernos en contexto del conflicto que derivará después. Sobre esto, ya he dicho que me preocupan mucho los saltos temporales y que eso confunda a la audiencia que no es lectora y que aparte tendrá que aprenderse muchos nuevos personajes. Creo que esta primera temporada abarcará bastantes eventos importantes de la Danza de los Dragones en poco tiempo y, aunque sean 10 capítulos, las prisas ya sabemos que no benefician a la historia. Veremos aquí prácticamente 4 o 5 momentos diferentes cronológicamente hablando. Sobre las actuaciones no tengo ninguna duda, he visto los actores principales en otros proyectos y series y han dado en el clavo, especialmente a nivel dramático. Tampoco me preocupa la calidad de los guiones. En realidad tengo depositada mi fe entera en lo que está por venir y sé que no nos defraudarán porque la cantidad de referencias a fuego y sangre que han puesto son muchas y se nota que es un proyecto hecho con amor. Y aunque esta sea una verdad absoluta para mí, el tráiler también tuvo algunas malas opiniones, con gente diciendo que no volverá a confiar en HBO después del pésimo final de Game of Thrones. Otros atacaron el aspecto de los personajes, diciendo que no eran suficientemente guapos y otras cosas que no vale la pena mencionar. Yo a todos los veo hermosos y aterrizados y sí le rinden tributo a la imagen de los libros. Cuando la serie comience, muchos cambiarán de opinión. En contraparte tenemos a un montón de gente entusiasmada con House of the Dragon. Varios se han grabado reaccionando al tráiler y eso ha generado un montón de interacciones en redes sociales. Se siente como si la comunidad reviviera con esta bocanada de aire fresco. Hablemos ahora de dos personajes que quizás no aparezcan en la primera temporada de la serie y se trata de Joffrey Velaryon, el hijo menor de Rhaenyra, y Daeron Targaryen, el hijo menor del rey Viserys I. Y es que a la fecha no conocemos a ningún actor que los interprete. En el caso de Joffrey, si es que sale, solo tiene una breve participación espiando a su tío Aemon Targaryen cuando este intenta montar al dragón Vhagar, pero es todo. Aquí puede que su rol sea atribuido a Jacaerys Velaryon o Lucerys Velaryon. Ya veremos si esto se cumple o si de verdad aparece. Sobre Daeron Targaryen no creo que lo eliminen, pero sí que lo mencionen. Probablemente ocurra lo mismo que con Tommen Baratheon, que aparecía por ahí al fondo pero sin diálogos, o quizás el chico esté siendo entrenado como escudero en Antigua junto a sus primos Hightower siendo un pupilo, como por ejemplo lo fue Ned Stark de Jon Arryn en el Valle, y luego lo veamos en las siguientes temporadas donde sí tiene una participación importante junto a su dragón. Respecto al tráiler hubo dos referencias extra que quisiera mencionar. Una es la frase de Otto Hightower que le dice a su hija Alicent: "Jugamos un juego sucio, tienes la capacidad para ganarlo". Y esta es una referencia a las palabras de Cersei en la primera temporada de Game of Thrones, cuando juegas al juego de tronos o ganas o mueres. Así que la ambición en ambos personajes es bastante palpable y, claro, habrá paralelismos interesantes. También esta toma de Rhaenyra me recordó mucho a la primera aparición de Daenerys, donde su imagen evocaba inocencia, pero con el tiempo fue adquiriendo carácter, así que el show se encargará de comparar a ambos personajes y nos encariñaremos brevemente, eso sí, con Rhaenyra en su versión joven. Para finalizar, recordar un momento de Game of Thrones que hace referencia a House of the Dragon. Ya hablamos en otro video sobre el spoiler que dio Joffrey cuando hablaba con Margaery y también de la charla entre Stannis y su hija Shireen, donde abordan la danza de los dragones. Pero esta se trata de la conversación entre Jon Snow y Daenerys en la séptima temporada, donde Daenerys dice que ese lugar, es decir, el Pozo Dragón, fue el principio del final para su familia, citando: "Un dragón no es un esclavo", y diciendo que estas criaturas eran terroríficas, extraordinarias, llenaban a la gente con asombro y las encerraron allí donde los dragones crecieron cada vez más pequeños y, al igual que ellos, los Targaryen también. Así que eso ya lo veremos en los próximos años. Como dato extra, House of the Dragon podría ser renovada para una segunda temporada. Esto de acuerdo al sitio Redanian Intelligence, pues sus fuentes se enteraron que el guión ya está siendo escrito, lo que implicaría una renovación del show. Cabe aclarar que esto es solo un rumor y que aún falta confirmación oficial de HBO Max. El director de programación Casey Bloys ya había dicho en una entrevista para The Hollywood Reporter que la intención sí era lanzar una segunda temporada y que había buenas probabilidades para ello.
solo que están esperando para ver cómo le va el programa una vez que salga al aire. En cualquier caso, el equipo se prepara para estar en una buena posición para avanzar a partir de ese punto. Antes de irme, te recuerdo que la opción de Supergracias ya está activada en mi canal y, si así lo deseas y te gusta mi contenido, puedes dejar una aportación voluntaria, ya que creo que pronto deberé adquirir un equipo nuevo. Esto servirá para seguir trayendo videos de calidad al canal y lo ayudará a subsistir. De verdad, lo agradeceré profundamente desde el fondo de mi corazón y los 7 dioses, así como Rolor, el Señor de la Luz, te bendecirán. Además, estaré en contacto directo contigo y responderé tus preguntas. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.